La noche tiene un silencio que no pertenece a este mundo. Es un silencio que respira, que observa, que parece esperar. En esos momentos, cuando las calles duermen y el ruido del día desaparece, algunos sienten que algo invisible se acerca, que una presencia los envuelve. Teresa de Ávila lo sabía. Ella descubrió que hay horas en las que el alma se abre y el cielo escucha con más claridad que nunca. Imagina una celda iluminada por una vela temblorosa. Teresa, arrodillada, con los ojos cerrados, siente el peso del silencio. Afuera, todo duerme. Pero dentro de ella, algo despierta. La oración no es solo palabras, es fuego. En esas horas secretas, la mística española aseguraba escuchar una voz que no venía de la tierra. Una voz que respondía no con sonido, sino con paz. Durante siglos, los escritos de Teresa han guardado esta verdad escondida, que existen momentos sagrados, intervalos invisibles entre la noche y el amanecer, donde el alma puede tocar el cielo. No son horas comunes. Son portales de comunicación espiritual, donde las barreras entre lo humano y lo divino se disuelven. Y lo más sorprendente, es que esas horas aún siguen ahí, esperando a quien se atreva a buscarlas. ¿Has sentido alguna vez esa quietud profunda, como si alguien, más allá de todo, te escuchara? Quizá, sin saberlo, ya has orado en las mismas horas que Teresa de Ávila reveló como las más poderosas. Dime en los comentarios, ¿en qué momento del día sientes que tus oraciones son escuchadas con más fuerza, de madrugada, al anochecer o en el silencio absoluto de la noche? En el corazón del siglo XVI, España respiraba fervor religioso y sombras de duda. Era un tiempo de reformas, de inquisiciones y silencios impuestos. Entre conventos cerrados y rezos repetidos, una mujer decidió escuchar no a los hombres, sino al cielo. Su nombre, Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, conocida después como Santa Teresa de Jesús. Hija de una familia noble, inquieta desde niña, Teresa sentía una sed que ninguna palabra podía saciar. No buscaba poder ni reconocimiento. Buscaba a Dios en su forma más pura, sin intermediarios, sin máscaras. Los días de Teresa estaban marcados por una lucha interior, obedecer las normas o seguir el llamado que ardía dentro de ella. En una época en la que la mujer tenía voz solo para rezar, Teresa se atrevió a hablar de visiones, éxtasis y encuentros con el amado divino. Su fe no era fría ni teórica, era fuego que consumía su cuerpo y alma. En el convento de la Encarnación, entre paredes austeras y noches silenciosas, comenzó a descubrir las moradas del alma, niveles de profundidad espiritual que pocos alcanzaban. Pero no todos comprendieron su experiencia. Algunos la llamaron visionaria, otros sospechosa. Sin embargo, sus palabras sobrevivieron siglos porque nacían del silencio y la entrega. Su vida entera se convirtió en testimonio de que el alma humana puede elevarse más allá del miedo, más allá del dogma. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez dividido entre lo que el mundo espera de ti y lo que tu alma realmente anhela? Cuéntame en los comentarios. Si escucharas la voz del cielo esta noche, ¿te atreverías a responderle? ¿Por qué la noche? Piénsalo. Durante el día, nuestros sentidos están bajo un asedio constante. La luz del sol ilumina el mundo exterior, el mundo de las formas, de las tareas urgentes, de las máscaras sociales que todos usamos. Estamos tan ocupados haciendo, que hemos olvidado cómo ser. Pero cuando el sol se oculta, ocurre una alquimia profunda. El mundo exterior, con sus demandas y su ruido, finalmente se desvanece. Y el silencio llega. Pero no como una ausencia, no como un vacío, llega como una presencia palpable, densa, que lo ocupa todo. Es en esta oscuridad protectora que nuestros sentidos internos, los sentidos del alma, finalmente reciben permiso para despertar. La noche siempre ha sido el velo de la revelación. Los sueños nos traen mensajes desde lo profundo. Las grandes ideas, las soluciones a problemas imposibles, nacen en la vigilia de la madrugada. Los profetas, como Elías o Moisés, no recibieron sus visiones más claras al mediodía, las recibieron en la absoluta soledad de la montaña, bajo el manto del cosmos. La oscuridad borra las fronteras de nuestro ego y nos recuerda, con humildad, que somos parte de algo inmenso e incomprensible. Santa Teresa no solo aceptó esto, lo convirtió en el pilar fundamental de su espiritualidad. Ella lo llamó recogimiento. Para ella, esta palabra significaba mucho más que estar físicamente sola. Era un acto deliberado, un acto de voluntad, de recoger el alma, que durante el día se había desparramado por el mundo en mil preocupaciones, miedos y conversaciones vanas. Era traerla de vuelta a casa, al castillo interior. Ella sabía que el ruido más peligroso y ensordecedor no era el de las carretas en la calle, sino el de nuestros propios pensamientos descontrolados, el caos de nuestra mente. La noche, con su silencio natural, era el aliado perfecto para esta batalla interna. La soledad nocturna no era un vacío que temer, era un espacio sagrado esperando ser llenado con la presencia de Dios.
Y fue en esta quietud conquistada donde descubrió las horas del alma. No se trata de superstición, sino de pura sintonía espiritual. Teresa sintió, al igual que incontables místicos antes y después que ella, que el velo entre nuestro mundo y lo divino se vuelve increíblemente delgado mientras el mundo duerme. Pensemos en los monjes benedictinos y su oficio de vigilias, la oración más importante, realizada en mitad de la noche. Pensemos en la tradición islámica del Tahajjud, la oración voluntaria en el último tercio de la noche, considerada la más poderosa para ser escuchado. Pensemos en la tradición hindú del Brahma Muhurta, la hora del Creador, esa hora y media antes del amanecer, vista como el momento óptimo para la meditación, cuando la mente está clara y receptiva. Teresa, en su celda, estaba sintonizando con esta verdad universal. Cuando el cuerpo descansa y la mente racional afloja su control, el espíritu se libera. Esta es la verdadera intimidad divina. Es el momento en que el amado, como ella lo llamaba, viene a encontrarse con el alma que vela. ¿Y tú, alguna vez has sentido esa claridad mágica, esa creatividad o esa paz inexplicable que solo parece llegar en la quietud de la madrugada? ¿Cuál es tu relación con la noche? ¿Es un tiempo de miedo e insomnio, o un tiempo de paz y conexión? Entonces, ¿cuál es el momento exacto en que el cielo escucha? ¿Hablaba Santa Teresa de un minuto mágico en el reloj? La respuesta que encontramos en sus escritos, como El Castillo Interior o El Libro de la Vida, es mucho más profunda, pero también asombrosamente precisa. Teresa no nos da un número, nos da un estado. Y ese estado florece con una potencia incomparable en una hora específica, la madrugada. Hablamos de ese tiempo profundo, sagrado y casi irreal, entre las 3 y las 5 de la mañana. Ese silencio absoluto, cuando la noche es más oscura, justo antes de que el primer destello de sol anuncie el alba. En el horario monástico que ella misma reformó, este era el tiempo dedicado a maitines y laudes, la oración de vigilia. Pero para Teresa, era mucho más que una obligación, era una cita. ¿Por qué esta hora? Porque en ese momento, el mundo entero está rendido. El cuerpo, con sus exigencias y fatigas, duerme su sueño más profundo. La mente racional, esa loca de la casa como ella la llamaba, con su ruido incesante de miedos, planes y recuerdos, finalmente se aquieta. En esta quietud total, el yo se disuelve. Y es en ese vacío perfecto, en esa rendición total del ego, que el alma, por fin, queda desnuda, libre y despierta. El velo se hace delgado. Es aquí donde la conexión deja de ser un esfuerzo y se convierte en una presencia. Fue precisamente en estas horas de silencio extremo, en la soledad de su fría celda en Ávila, que Teresa experimentó sus éxtasis más transformadores. Ella describe cómo, estando en esta oración de quietud, sentía una herida sabrosa. Relata una de sus visiones más famosas, ver a un ángel de fuego, bellísimo, que sostenía un dardo de oro encendido en la punta, y con él le traspasaba el corazón. No era un dolor físico, era un dolor espiritual tan dulce, tan divino y tan intenso, que la hacía desear que nunca terminara. Era el amor de Dios hecho una experiencia física y palpable. Esta fue su transverberación. Este es el secreto revelado. La hora secreta de Teresa no es una superstición, es una estrategia espiritual. Es la hora en que el alma está más despierta precisamente porque el cuerpo y el mundo están más dormidos. Es el momento en que ya no rezamos a Dios, sino que Dios, como ella decía, reza en nosotros. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has despertado de repente en mitad de la noche, sin razón aparente, sintiendo una paz inmensa o una claridad que no tenías durante el día? Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que es en la madrugada cuando somos más vulnerables a lo divino? Han pasado casi 500 años. Nuestro mundo no tiene muros de convento, tiene pantallas. Nuestro ruido no es de carretas, sino de notificaciones constantes. ¿Sirve de algo la sabiduría de Teresa hoy? Más que nunca. Su secreto no es un número mágico en el reloj. El poder no está en las 3 de la mañana como si fuera un hechizo. El poder reside en la intención y en la calidad del silencio. La hora secreta es cualquier momento que tú, deliberadamente, rescatas del ruido y consagras a tu alma. Se trata de crear tu Carmelo descalzo personal en medio del caos. ¿Cómo? No necesitas levantarte en mitad de la noche si tu trabajo no te lo permite. La hora secreta de una madre pueden ser esos 10 minutos de quietud en el auto. La hora secreta de un estudiante es la última media hora antes de dormir, pero con una regla radical: el teléfono debe estar apagado y en otra habitación. Su mera presencia es un ruido para el alma. Aquí tienes 2 consejos prácticos inspirados en Teresa. Primero, decreta un toque de queda digital. 1 hora antes de dormir, apaga el wifi. Deja que el silencio real entre en tu casa. Segundo, levántate 20 minutos antes que el resto del mundo. No para ser más productivo, no para hacer ejercicio. Solo para ser. Siéntate en la oscuridad, sin hacer nada.
Solo tú y la quietud. La lucha de Teresa fue contra estructuras rígidas. La nuestra es contra distracciones líquidas. La batalla es la misma. ¿Y tú? ¿Cuál es ese pequeño momento en tu día que podrías rescatar del ruido? ¿Cuál será tu primera acción para construir tu propio espacio de silencio sagrado? Hemos llegado al final de nuestro viaje, que es, en realidad, el verdadero comienzo del tuyo. Comenzamos esta conversación en la oscuridad, con esa pregunta universal: ¿estamos solos? ¿Hay momentos en que el cielo realmente escucha nuestras oraciones? Hemos caminado por la historia y hemos velado en el silencio junto a una de las almas más audaces y pragmáticas que el mundo ha conocido, Teresa de Ávila. Y la respuesta que encontramos es transformadora. Descubrimos que nuestro sentimiento de desconexión no es nuevo. Santa Teresa sintió la misma frustración que sentimos tú y yo. Vimos cómo se rebeló, no contra la fe, sino contra el ruido que la ocultaba. En un convento que se había vuelto una extensión de las vanidades del mundo, ella sintió la misma asfixia espiritual que nosotros sentimos frente a nuestras pantallas. Y tomó una decisión radical. Si el mundo no le daba el silencio, ella lo construiría. Su reforma del Carmelo descalzo no fue un simple acto de piedad. Fue la construcción de un laboratorio para el alma, un lugar diseñado con un solo propósito: escuchar. Juntos, redescubrimos el poder sagrado de la noche. Entendimos por qué todas las grandes tradiciones místicas han venerado el silencio profundo que precede al amanecer. El día nos muestra el mundo de las formas, de los egos, de las tareas. La oscuridad, en cambio, disuelve las fronteras. Nos obliga a soltar el control, a dejar de hacer y, por fin, atrevernos a ser. Y entonces, Teresa nos confió su secreto. No es una fórmula mágica. Es una sintonía. Esa hora profunda, ese portal sagrado de la madrugada. El momento en que el cuerpo duerme su sueño más pesado y la mente racional, esa loca de la casa como ella la llamaba, finalmente se rinde. Es la hora del velo delgado. Es el momento en que el alma, liberada del peso del mundo, se vuelve exquisitamente sensible. Fue allí donde ella no solo rezó, fue herida de amor. Fue allí donde sintió a Dios no como una idea que se piensa, sino como una presencia de fuego que se siente. Ella no buscaba que la escucharan, buscaba escuchar. Y en esa escucha, fue encontrada. Pero no hemos hecho este viaje para quedarnos en una celda del siglo XVI. Hemos traído esa sabiduría ardiente a nuestras vidas ruidosas. Comprendimos que nuestra batalla es diferente, pero la estrategia espiritual es la misma. Nuestro ruido es digital. Y la hora secreta de Teresa se traduce para nosotros en el Carmelo interior. Se traduce en la decisión radical de apagar el teléfono una hora antes de dormir. Se traduce en el valor de levantarse 20 minutos antes que el resto del mundo, no para ser más productivo, sino solo para ser. Se traduce en defender esos espacios de silencio como si nuestra vida espiritual dependiera de ello. ¿Y cuál es el resultado de esta práctica? No son necesariamente visiones de ángeles. El resultado es algo mucho más profundo: la paz, la certeza, la confianza inquebrantable que nace de lo que has experimentado. Cuando has sentido esa conexión, el caos del día ya no puede destruirte. Es aquí donde se forja ese escudo espiritual del que ella tanto escribió. Es la capacidad de permanecer firme mientras todo a tu alrededor se pasa. Es entender que, aunque el mundo cambie, la presencia que encontraste en el silencio no se muda. Es la confianza absoluta de que, teniendo esa conexión, nada más te falta. Este video ha sido, por tanto, una invitación. Un mapa que te desafía a encontrar tu propia hora secreta. A dejar de gritar tus oraciones al ruido del mediodía y empezar a susurrarlas en la intimidad de la madrugada. El cielo no está sordo. Quizás, simplemente, hemos estado llamando a la hora equivocada. El silencio de Teresa te espera. Tal vez, esta misma noche, también tú descubras las horas en que el cielo no solo te escucha, sino que te responde.